Hola a todos, muy bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Café y Negocios. Hoy día estamos aquí con Magali. Hola Magali. Hola, buen día, Constanza. Hoy día tenemos una invitada. Ella es Alejandra Pereira. Ella es presidenta de DEC Chile. DEC es la Asociación Española del Desarrollo de Experiencia al Cliente. Muy bienvenida, Ale. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar hoy día con nosotros para conversar algo muy relevante hoy en día, que es la experiencia al cliente, un tema cada vez más demandado, con nuevos requerimientos. Para que nos cuentes un poco, bueno, varios temas que queremos tocar, pero principalmente un congreso o un seminario que van a realizar este 9 de mayo, que no queda nada, para vivir esta experiencia al cliente. Bueno, primero cuéntanos un poquito qué es lo que es DEC. Es una asociación española que está en Chile hace un tiempo. Cuéntanos un poco para las personas que no conocen DEC, que hay grandes empresas asociadas en DEC. ¿A qué se dedican? ¿Cuál es su foco? Perfecto, mira, bueno, DEC ya lleva 5 años, un poco más de 5 años. Efectivamente es parte de DEC España, de una asociación de experiencia de clientes y que en Latinoamérica empezó en Chile. Hoy ya expandiéndose un poco más a Argentina, Colombia, Perú, están apareciendo los DEC en Latinoamérica, porque la verdad que es una asociación que es finalmente un ecosistema colaborativo. Esto se trata de que hay empresas que son socias, que son parte de este sistema y nos reunimos todos en torno a una gran pasión que es finalmente la experiencia de cliente. Esta disciplina, uno de los focos de DEC es efectivamente instaurar en el país, a través de las empresas, es esta disciplina de experiencia de cliente. ¿Como estándares? En el fondo la disciplina en sí, porque se habla mucho de que la experiencia de cliente, o se creía que la experiencia de cliente estaba en torno solo a las áreas de servicio al cliente, por ejemplo, o quién está en contacto directo con la persona. Y finalmente la experiencia de cliente en una empresa de servicios, de productos, de etcétera, está en toda la cadena completa. Porque, por ejemplo, no sé, tú necesitas un servicio que te vayan a instalar algún fin de semana y no es solo con que contactaste a un contact center y esa es la experiencia que tuviste. No, es de la persona que fue, que te visitó. Entonces, al final, esto tiene que ver con empezar a involucrar a la empresa completa con un foco que es el cliente y dejar de que sea solo una declaración que somos empresas centradas en el cliente, sino que finalmente pase a ser parte de tu cultura organizacional. interna. Exacto. Perfecto. Es como la experiencia al cliente que vive el cliente desde el minuto cero que tiene contacto con la empresa. Exacto. Entonces, en DEC, ¿qué hacemos? Finalmente es donde se reúnen empresas de distintos rubros, porque finalmente la experiencia o el contacto con el cliente es transversal e independiente de la industria de la que estemos hablando. Entonces, la idea acá es compartir mejores prácticas, instaurar estas mejores prácticas, tendencias, etcétera, para que finalmente todos los clientes, incluidos nosotros, que también somos clientes de las empresas, seamos parte y tengamos una mejor experiencia con las empresas con las que interactuamos todos los días. Claro, hoy día hay que pensar que todo es un punto de contacto y todo es una experiencia finalmente. Cada producto o servicio tiene un punto de contacto con un cliente y eso tiene que transformarse hoy día en una experiencia y que es como en el fondo cómo nos centramos en el cliente y no en el servicio, no en el producto. Oye, súper interesante. Y en esto que ustedes manejan acá en estos desarrollos, como en el fondo es como hoy día sumamos a las empresas al desarrollo de lo que viene en términos de Customer Experience. Entonces, ¿cómo colaboran también con España con todo esto, con nuevas tendencias? ¿Cómo hoy día lo internalizan dentro de la asociación? Bueno, hay La onda del cliente, que es un libro en el fondo que tiene como las pautas. Sí, se llama el libro, La onda del cliente. Que tiene las pautas en el fondo, que nace desde DEC España. ¿Es de DEC este libro ya? Que tiene en el fondo como todos los temas principales a los que tú te reúnes. De hecho, nosotros hacemos webinars y hay los viernes DEC que se habla de estas distintas temáticas, o sea, de experiencia del colaborador, de la interacción. Ya son varios pilares en los que se centra la filosofía de DEC, pero finalmente es parte de lo que todos conocemos y que tiene que ver con eso, con que las empresas se involucren, sean parte, vivan exactamente lo mismo independientemente del rubro y se compartan estas experiencias buenas y malas en el fondo con
con foco en finalmente desarrollar esto, porque que tú ves ahora cómo viene la inteligencia artificial, la tecnología, y un poco ahí después hablamos de lo que se va a tratar el Congreso, pero cómo tú vas haciendo este equilibrio entre esta experiencia de cliente antigua, que era solo con personas, hacia lo digital. Entonces, todos estos temas son los que se van tratando y vamos vivenciando en el fondo en el día a día, de que algunas empresas lo tienen más desarrollado, otras menos, hacia dónde vamos, y se comparten estas prácticas. Alejandra, y hoy día el cliente está mucho más informado, el cliente es más demandante hoy en día. ¿Ese cliente es transversal independiente del rubro, o hay rubros que tienen marcado un cliente más informado o más demandante? Yo te diría que en general los clientes están mucho más informados, tienen mucho más acceso a la ¿Y bien información. informados o creen que están informados a veces? Porque a veces uno, oye, vengo a exigir aquí mi derecho, y a lo mejor no es tan así. ¿Qué tan bien informado está realmente el cliente también? Eso es parte de los temas asociados a la experiencia de cliente también. O sea, no es, el cliente puede estar bien informado o no, pero también el cliente hoy ve a través de las redes sociales, en distintos lados, comenta, le cree al vecino, entonces este boca a boca, cree todo lo que publican, y está bien, nos pasa a todos. Entonces también eso es parte de la labor que tenemos la empresa, de poder transmitir y comunicarle a los clientes de la mejor manera y como ellos en el fondo la reciban. No quizás como creíamos nosotros antiguamente, de cierta forma, hay que ir adecuándose, pero para poder entregar esa información clara de tu producto, de tu servicio, en el fondo salir a hablar también y a comentar cuando suceden ciertas cosas, en el fondo como para aclarar, y así en el fondo con esa información el cliente también puede tomar mejores decisiones de un servicio u otro, pero efectivamente es un tema lo de la información hoy. Es verdad, porque uno no encuentra la información muchas veces que de algún tipo de experiencia, sino que uno va al foro y uno lee de todo, de lo bueno y lo malo, entonces tú dices, bueno, ¿a quién le creo? Entonces, claro, ahí debe haber una preocupación un poquito mayor de las empresas de que se comunique bien lo que uno está entregando. Exactamente, porque también uno puede decir lo que tú dices, el cliente bien informado o no, pero es parte de, también es responsabilidad de la empresa, hacer que informar, educar. Exactamente. ¿Y es transversal en todos los rubros, o hay rubros que son más demandantes que otros? ¿Qué pueden ustedes? No, depende, es transversal, no hay algo como tan marcado. Quizás hay unos rubros que son más complicados que otros. Llegar con esa información tan clara al cliente puede ser más compleja que con otros. Claro. Hay cosas que son más fáciles en el día a día, porque es parte de lo que es, no sé, por un ejemplo tuyo, tú todos los días vas o compras en el supermercado, en el mini market, por ejemplo, y si quieres un servicio específico que no lo conoces una vez en tu vida, claro, tienes que buscar un poco más de información, pero todo va a depender de lo que está acostumbrado, de lo que ve y lo que vive cada cliente, que puede variar muchísimo. Entonces, no necesariamente es así. Perfecto. Oye, y a ver, canales de comunicación con los clientes. Antiguamente uno estaba acostumbrado a ir presencialmente al mesón, a hacer tu reclamo o a pedir información. Hoy día se ha mutado más a la virtualidad o los bots, que no son tan a veces fáciles de interactuar, porque no te dan efectivamente la respuesta que uno necesita. ¿Qué canales de comunicación son hoy día más usados? ¿Cuáles se están desarrollando? Y ahí un poco lo que comentó Magali, ¿qué tendencias traemos desde afuera que ya han dado resultados? Oye, que están mejorando, ¿ah? Yo he visto ya muchos, he probado, y hay muchos que se han superado muchísimo. Sí, no, efectivamente, bueno, pasamos de lo más analógico, digamos, efectivamente ahora lo más digital. Y ahí es donde esto que siempre se está hablando ahora de esto, el Congreso del Viernes se trata de eso, de humanizando la experiencia del cliente, pero también basado en todas las tecnologías. Hoy muy de moda la inteligencia artificial, pero lo que tú estás diciendo no ha beneficiado solo a las empresas, sino que también mucho a los clientes. Esto de que tú puedas hacer un trámite o una consulta, si quieres, a las 12 de la noche en tu casa, sin tener que salir, y que todo esto se exacerbó aún más con la pandemia. O sea, oye, comprar en el supermercado. Que pegó una acelerada, la pandemia pegó una acelerada en todo lo digital. Te obligó a tecnologizarte mucho más. Entonces, siento que de repente se ha demonizado un poco esto de la tecnología y los bots, que estoy de acuerdo que, por eso les digo, esto tiene que tener un equilibrio en pos de que sea beneficioso para el cliente,
Porque también en una situación compleja, y aquí es un poco vamos a este equilibrio, si tú tienes algo demasiado complejo, quizás, claro, difícil que lo resuelva un bot, por muy entrenado que esté, ¿ya? Porque quizás hay que hacer un análisis mayor, buscar más información, ¿ya? No es tan fácil que como transacción rápida del día a día. Entonces, en el fondo, ahí es ese trade-off, en el fondo, y de aclararle también al cliente. Quizás hasta este nivel llega el bot, si tú que tienes una consulta más compleja, te puedo pasar con una persona. O sea, todavía está Perfecto. eso para lograr ese equilibrio, pero la tecnología hoy ha ayudado muchísimo a todo este tipo de cosas. O sea, Sí. de que tú si estás atrasada puedas pedir todo por teléfono, internet. No, es maravilloso. Y esto de la diferencia que también hablamos de las que decían mucho, no, las personas mayores son las que siguen yendo presencialmente. La verdad que no es así. Los datos dicen lo contrario. Las personas están cada vez más tecnológicas, independientemente de la edad, transversalidad y etcétera. O sea, tiene que estar disponible lo otro también para lograr llegar a los clientes, pero la verdad que la tecnología ha ayudado muchísimo. Sí, lo importante acá es que siempre hablamos del equilibrio. Sí, exactamente. Yo, de verdad que cuando tú estás con un bot y hay algo más complejo que resolver, o sea, que te comuniquen al tiro con alguien de la plataforma es un agrado, pues, pero esos que te dejan así como que hasta ahí llegaste, ahí es cuando es la mala experiencia. Pero hoy ha avanzado todo muchísimo. Yo en verdad que los ocupo bastante para montones de consultas y tengo muy buena experiencia. La verdad es que no me puedo quejar, pero incluso con, no sé, con reclamos heavy, o sea, pero en verdad que hoy día se agradece esa inmediatez, esa rapidez, porque hoy día está tan convulsionado, no estamos llenos de información, estamos llenos de... Oye, vamos manejando y vamos hablando, estamos en unas reuniones, vamos, entonces... Pero la empresa responde con esa inmediatez porque es cierto, o sea, el usuario cada vez quiere las cosas ahora ya. Hay menos paciencia o menos tolerancia a que las cosas no se hagan en la rapidez que uno está solicitando. La empresa es capaz de reaccionar tan rápido, en el fondo, porque también hay un protocolo, hay cierto, no sé, hay que indagar en cada caso, me imagino, pero las personas demandan. Es una de las dificultades hoy un poco para lograr esa experiencia, porque esa inmediatez o rapidez, dado que sirve para muchas cosas, esto mismo que tú decías, oye, pido y me llega en 10 minutos. Y las promesas cada vez son más mayores. Es que ahí tú estás dando una clave. Sí. Sí, eso sirve para muchas cosas, pero no necesariamente en algo que, y volvemos a lo mismo que estamos hablando, algo demasiado complejo, quizás que requiera más análisis. Entonces, una respuesta rápida no necesariamente va a ser satisfactoria, correcta, etcétera, para el cliente. Entonces, también hay que mutar a eso y hay que tratar de transmitir y explicarle al cliente también que hay cosas que tú puedes tener en una inmediatez absoluta y otras no necesariamente, ¿ya? Por eso que todo depende, pero lo importante acá, y volvemos a lo que hablábamos al inicio, es la información también. Y la promesa. Si tú le dices al cliente eso mismo, le explicas que, por ejemplo, su respuesta, su caso, en esta oportunidad se va a demorar X, o si tú después, que eso ya es una promesa, lo importante es cumplirla, pero después si tú ves que no la vas a cumplir, el reprometer, que no es malo. Y de hecho, se han hecho estudios y todo, que el cliente prefiere eso a no saber nada, porque a ti te dijeron que porque en 2 días. Genera una expectativa que no se va a cumplir. Exactamente. Y si no, tú puedes resolver, hacer, manejar, te sirve, no te sirve, pero sabes en el fondo después cómo moverte con esa situación, si tienes la información. Entonces, y que nazca, como tú dices, de la empresa y no que cuando el cliente llamó porque no se cumplió el plazo, ahí le dijeron, oh, no, lo que pasa es que... se reprogramó. Claro, se reprogramó. El problema es no saber o no cumplir esa promesa. Entonces, finalmente, y al final todo se basa en que tú tienes que generar estas relaciones de confianza en todo ámbito de la vida. Entonces, esto lo llevamos también al tema de experiencia cliente, es lo mismo. Ese cliente, por mucho que tú en esa primera oportunidad no cumpliste, si tú le avisas que no y le das una razón de peso y le comentas, oye, entonces yo voy a hacer esto, tu reacción, y pensémoslo nosotros mismos como clientes, va a ser bien distinta a que tú no digas nada. Sí. Entonces, por lo mismo, no todo tiene que ser inmediato, pero sí en el fondo tú tienes que lograr que finalmente ese cliente tenga una experiencia final que sea positiva, independientemente del resultado, porque muchas veces tú puedes pedir algo y si la empresa finalmente no te lo puede dar o no corresponde que lo dé, puede ser que tu resultado de cara a la expectativa del cliente no sea, pero al menos la experiencia que tuviste en el transitar para llegar a eso, cierto, esto tiene que ser exactamente positiva. Alejandra, ¿y qué tan preparada está la industria chilena? Vemos que esto en el mundo corporativo hoy día está mejorado muchísimo, que han avanzado un montón.
pero ¿qué pasa con las empresas medianas, las pequeñas empresas? ¿Qué pasa con esta experiencia al cliente? ¿Qué tan preparados estamos? Mira, yo te diría que mucho más. De hecho, ejemplo de eso es que hoy ya somos 52 socios empresas los que En son DEC. parte ¡Wow! de DEC. Bien. 20 socios profesionales además. O sea, tú también puedes ser parte individual. Y eso te demuestra, y hay Tú puedes ser socio en DEC como empresa o como como persona. Sí. Mira, qué qué interesante. Efectivamente. Y los beneficios en el fondo son casi los mismos, excepto que hay algunos temas que son más confidenciales en estos. Cuando lo que yo les comentaba, hay algunas actividades que se llaman los deck solving, donde empresas ponen alguna temática en particular a tratar de cómo lo están haciendo, dado que se trata de temas de empresa que son más confidenciales. Efectivamente, en esas actividades las socios profesionales no pueden participar, pero en todo el resto sí. Entonces ahí hay diferentes, en el fondo, actividades en las que puede De participar. colaboración potente, uno y otro. superpotente, sí. Entonces, volviendo a lo que estábamos hablando, eso es un ejemplo de que esto ya está instaurado, de que las empresas y las personas se han dado cuenta de que finalmente el que hace que una empresa funcione, de cualquier rubro o tipo que Sí. sea, finalmente son los clientes. Sí. Es, si tú no tienes clientes que en el fondo les gusta tu producto, tu servicio y lo van a volver a consumir, no podrías existir. Entonces, se ha ido desarrollando mucho más porque las empresas han ido entendiendo eso. Algunas más, otras menos. Las pymes son más flexibles en algunas cosas. Las corporativas serán un poco más lentos en otras. Pero desde el momento en que tú ya eres consciente de eso, lo trabajas y la verdad que... Y yo vi por ahí que tienen de socio a la H. Sí. Y ST me parece también que lo vi. Empresas Creo que grandes. lo vi. No, es que pasa que Y de uno se distintos imagina, rubros. sí, por eso, de distintos rubros, que uno piensa que finalmente cuando uno se entiende con una asociación chilena es porque te estás entendiendo con el empleador que te mandó porque te pasó algo, pero en realidad es toda la cadena. No, y experiencia del paciente, se habla mucho, por eso ahora también hay hartas empresas hay de todos los rubros y grandes empresas, porque efectivamente las empresas se han dado cuenta que esto es parte fundamental y que qué mejor además que poder compartir eso les decía, finalmente nosotros tenemos un eslogan que finalmente DEC lo hacemos todos. Si DEC es una asociación que al final la forman las empresas y las personas que son parte de y representan esas empresas. Y la idea es que sea colaborativa, porque si yo no colaboro y comparto qué cosas son buenas para mí o para ti, tampoco tú esa es recibes. la idea. Oye, para las Y esa es la idea. las pymes, para aprender, para generoso. conocer nuevas tecnologías, para Sí. saber de experiencias que De han hecho, vivido antes. O sea, tenemos, imagínate. fundaciones también que son parte. La Teletón es Sí. parte de DEC, la también ha vi. sido Coaniquem ahora. Mira. Entonces, claro, porque esto de verdad que es súper, súper transversal. Si tú finalmente trabajas con clientes y tratas con clientes todos los días y finalmente, como te decía, desde que te das cuenta que tú tienes que entregarle una mejor experiencia, finalmente ves cómo van surgiendo Yes. y mejorando los resultados de la empresa también. Es verdad que también uno como cliente, como consumidor, a veces el precio no es lo que más te importa, o sea, al contrario, o sea, si tienes una buena experiencia, tú estás dispuesto a pagar más porque sabes que van a o solucionarte el problema si es que llega a ocurrir algo o tu servicio va a ser de la calidad que tú esperas, o sea, no pasa por el precio, que antiguamente era como es barato ya, pero asumo que me van a atender mal o asumo que ya no es así. O sea, hay cosas que uno las compra en ciertos lugares porque aunque tú sabes que lo venden en otro lugar, lo compras Lo compras igual, lo compras por la experiencia. por la experiencia, porque tú dices, Claro. mira, ante cualquier cosa Sí. me van a responder. Así es. Y también Totalmente. asumes comprar quizás o consumir algún producto de algún lugar que tú sabes que no es la experiencia mejor, pero ahí estás apostando, no sé, al precio, si es por volumen, pero uno lo tiene más claro. Esa conciencia del servicio lo tiene mucho más claro uno. Sí, bueno, y ahora también estamos hablando ya no solo de experiencia cliente, sino que se habla del total experience y distintos conceptos que han ido saliendo, porque también tú te das cuenta que las personas que son parte de la empresa son finalmente las que pueden transmitir o ejecutar o llevar a cabo esa experiencia de la que se puede hablar en el papel. Porque finalmente tú con quién hablas, con una persona Una o con persona. el bot, pero el bot está diseñado también por Claro. las personas. O sea, en el ejemplo que yo te daba, en el fin de semana que tú vas, llegó alguien a tu casa a atenderte, finalmente es una persona la que está ahí. Entonces, también algo que se está potenciando mucho y que hace varios años ya es el tema de la experiencia del colaborador.
¿ya? Porque finalmente O sea, si yo creo que es tienes fundamental. colaboradores contentos, van a transmitir tu Exacto. estrategia, tu visión y van a atender mejor a los clientes. Colaboradores no Es contentos, en como teoría, el servicio público que uno asume que no Que te va a ir siempre muy le falta bien. algo. Sí, claro. Y tú ves que quizás no trabajan muy contentos, con poca motivación, pero es cierto, o sea, cuando tu colaborador está contento, tiene la camiseta puesta, Ujú. eso se nota y se permea hacia el cliente hasta el consumidor final. Se Bueno, es un siente, tema, como se tú siente. decías, cultural. Finalmente vas cambiando la cultura de la empresa. De que hoy día todo va centrado en el cliente y no en cada unidad, en cada servicio, no, sino que uno va centrándose en el cliente. Oye, desde esta humanizando la experiencia, cuéntanos qué se viene, porque está súper interesante este 9 de mayo el Congreso. Tiene unos tremendos speakers. Ahí incluso va a moderar la Soleoneto, así que nada, se viene súper potente. ¿Este es el Hablábamos quinto? con Marisa y hoy tienen ya como más de 400 inscritos, o sea, es sí, muchísima gente Inscritos de todos los tipos presencial. en el Sí. presencial porque No, en está el online presencial, pero empresas, personas, a eso me refiero. o Sí, sea, claro, claro. Tanto de los socios como empresas, efectivamente no, porque nosotros, bueno, en DEC tenemos distintas actividades que son solo para los socios, pero también hay muchas que son abiertas. Y la idea es que esto, como les decía, es un ecosistema colaborativo al final, que la idea es que mientras más personas se sumen, muchísimo mejor. Si finalmente todos estamos en pos de una mejor. desarrollar una mejor experiencia de cliente. Sí, efectivamente el Congreso, esta es nuestra quinta versión. Y cada año ha ido quedando la vara más alta, entonces esta Sí. vez el congreso va a ser en la Fundación Corpartes, un poco más grande. Partimos ya también después de la pandemia, Es muy entonces lindo, los además, ese aforos, lugar. es precioso, sí, los aforos eran más pequeños, entonces partimos un poco más recatados, por así decirlo, con el tema presencial y sí, muchas personas que se conectan online, pero esta vez quisimos hacer un congreso un poquito más grande porque todos los años nos decían, pucha, yo me quedé fuera, yo quiero ir presencialmente, etcétera. Así que efectivamente presencialmente van a ser más de 400 personas y online siempre llegan a ser 1000 y algo personas 1000 que finalmente conectados. se conectan. Así que a los que no están presenciales los invitamos a Oye, conectarse en el online. streaming, sí. Porque también es muy interesante. sí. Y ahí iban a haber sorpresas este año distintas también para las personas que están online, porque también nosotros vemos que la experiencia de estar presencial es distinto a la persona que está Por online. supuesto. O a veces tú te desconectas o te vas, pero van a haber cosas muy entretenidas también para estos intermedios, para los que estén conectados desde sus De casas o hacerlo desde el formar, trabajo, sentirse parte del puedan ser presencial. parte, sí. Mira, Qué interesante, igual más de 1000, o sea, es harto el desafío. muchísimo. O sea, Oye, y humanizando, que ustedes cuando le ponen este nombre de humanizando la experiencia, uno tiende a pensar, son a través de personas, pero como tú dices, no necesariamente la humanización tiene que ser que te atienda una persona, sino que la experiencia Claro. sea... ¿A qué se refieren con eso ustedes? ¿Cómo lo definen? De hecho, la bajada es como el arte de conectar en la era digital, que tiene que ver con lo que hablábamos en un inicio. Cómo hacer que esta interacción de las personas con las distintas empresas y servicios sea un poco más humana, aunque sea a través de la digitalización, ya sea a través de un bot o no, de la página web, de que tú estés en una aplicación interactuando, que finalmente hay una cierta empatía con tu necesidad. Y que no todo tiene que ser 100% digital tampoco, o sea, y tampoco todo tiene que ser presencial y demonizar, como hablábamos en algún minuto, Sí. a la tecnología. a la tecnología y a la inteligencia artificial, si todo lo contrario, nos trae demasiados beneficios. Pero el eslogan, y esto tiene que ver un poco de cómo hacemos esa bajada de ese equilibrio, de que efectivamente no puede ser todo 100% digital, tampoco puede ser todo 100% humano, porque si yo te dijera que para cada cosa que tú necesitas tienes que ir físicamente a verte con una persona, No, sería... me va a decir, pero ¿cómo? Sí. Entonces, este antiguo. arte del que hablamos es un poco tratar de llegar a ese equilibrio dependiendo del servicio, la complejidad de lo que tú requieres o no, que no es fácil. Y porque la tecnología, la verdad, que te permite atender grandes volúmenes de personas bastante rápido. Las personas también te permite tú estar en tu casa, como hablamos, y no necesariamente tener que ir o llamar por teléfono, que también quita tiempo. O sea, en el Sí. fondo, como uno anda todo el día hoy, te es mucho más fácil O sea, mandar un WhatsApp yo o creo atenderte por que WhatsApp que llamar por teléfono. es- Entonces, es un poco de lo que habla el Congreso, de cómo hacer que esta transición y que el uso de la tecnología nos ayude, sea beneficioso, pero sin perder esa conexión con las personas, hasta cuando estés hablando con un bot. no, por supuesto, además que son complementos, siempre hay que pensar que hay un complemento
Y el complemento tecnológico hoy día ayuda muchísimo. Cuando alguien te va a instalar a tu casa, hoy día los instaladores antes te llenaban un formulario, tú lo único que querías era que se fuera, así como llenando el formulario. Hoy día van con su tablet, pum, 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 pum. Sí, está de acuerdo, véalo, léalo, ¿está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo, listo. Entonces tú, ¡ay, qué agrado! Entonces, al final simplifica muchas cosas y hace que sea más eficiente y que además el dato sea el correcto. Sí. Y no que alguien lo hizo a mano. Exacto. Oye, y tú, qué bueno que dijiste eso, no lo había comentado, pero ese es un punto clave, la simpleza. Sí. En el fondo que sea fácil y simple. Que sea Si tú fácil. necesitas esa simpleza y lograr esa simpleza también no es tan fácil, No es porque fácil. en el fondo cuando te pones a desarrollar en el fondo una actividad como esta, ya, pero le pregunto esto y esto, y querrá decir, entonces le pregunto más cosas. Entonces, tienen que ponerse en el fondo en esto desde los dos lados. ¿Qué quiere el cliente versus qué es la información que necesita la empresa para poder recibir algo en específico? Porque no necesariamente todo lo que se pide. Entonces también está esto de ir probando, testeando. Son árboles de preguntándole a los decisión que no clientes. son complejos, porque Sí. tú Entonces te es puedes pasar de la distinto. raya para lo complejo, siendo que el cliente Siendo quiere algo mucho que más algo más simple. Exacto. simple. ¿Cómo dejar a todos contentos? Y es distinto, además es distinto que si tú estás haciendo un proceso, tal vez, no sé, yo compro un mueble, ya, y con la instalación en la casa. ¿Te fijas? Entonces todo eso tiene que ser simple, pero es distinto si estoy en regiones, si estoy en una comuna aislada, es distinto. Todo es distinto porque esa malla es... Y llevarlo a lo simple, yo te digo que ahí son genios. Pero eso es una de las claves, y la verdad que eso, la simpleza, porque finalmente el cliente necesita algo para que muchas veces enredamos mucho. Sí, yo creo que es más simple de lo que uno espera. Y hoy en día también con todo el tema que el otro día comentábamos en otro podcast, todo el tema de la seguridad que hoy en día es tan complejo de saber, me están llamando realmente de esta empresa porque están preocupados porque, no sé, la experiencia como fue, o es alguien que me está tratando como todos estos fraudes que De hoy en estafar. día hay por teléfono, las estafas, cómo en el fondo uno se resguarda de que efectivamente es la empresa y que a mí me dé seguridad, no sé, hoy día como es tecnología, hacer todas las transacciones por la página, o sea, es un gran desafío. Súper Porque desafío, es la sí. experiencia y la seguridad. Y ahí volvemos a la información también, de que tú estés clara lo que pasa con los bancos, por ejemplo, oiga, nunca des tus claves, nunca te las vamos a pedir, pero en el fondo ha tenido que ir mutando también a algo que tú, o sea, hoy las personas y todos nos vemos que nos llaman todos los días de distintos lados, unos sí, otros Uno no, ya la no gente sabe está qué es contestando real o cada no. vez menos, el teléfono también, entonces claro, hay que ir buscando otro tipo de herramientas para Oye, a mí me pasó evitar ese tipo de cosas. mi seguro de auto. Pucha, hubo un problema con el cobro, qué sé yo, no se cobró el directo en la cuenta. Ya, mandé una carta que me pidieron para hacer otra forma para cobrar, pagué todo y después me mandaron un mail. Estuvimos tratando de ubicarle, como no la contactamos, dimos de baja su seguro. Digo, ¿pero en qué minuto me llaman? Y si es que me llaman, también pasa eso. O sea, ¿será realmente la empresa de seguros o no? Y al final, bueno, es un tema que hay que solucionar, pero es difícil hoy día cómo dejar contento al cliente y no producirle un problema, o cómo realmente uno, como tú dices, desde la educación, poder diferenciar si este llamado telefónico es real Siempre o hay que no es tener una real. instancia de poder O sea, validar. sí. Validar, porque Sí. es la única forma. O sea, te llega algo y tú dices, a ver, la dirección de correo esta no me cuadra, ya mejor ya valido, porque sé que es la única forma, porque hay muchos truquillos por ahí de gente muy malandra que Y que cada vez hablan quiere más hacer caer. educadamente, cada vez más con palabras Bueno, eso es técnicas. parte de los desafíos de la empresa también para lograr llegar a los clientes con esta información. O sea, en el fondo no solo llamar, quizás el mail, y está bien, las personas nos vemos en el fondo bombardeadas todos los días con distinta información también. Entonces ahí volvemos a lo justo necesario, este equilibrio, a la simpleza en el fondo para poder llegar. Y bueno, los clientes también, en el fondo, cuando necesiten algo, ir a los sitios oficiales de las empresas, llamar a los teléfonos, en el fondo, y no necesariamente hacer estos links que llegan y que pueden no Que te ser llegan ciertos, y en el fondo hay por que mensaje de verificar. texto, por Pero mail, claro, por eso te juega un poco WhatsApp. en contra a veces Sí. para estos mismos Pero es parte, desarrollos. ponte tú, o sea, porque ese es un tema aparte en realidad, pero creo que
tener alguna forma de validar con la empresa hace que tu experiencia de cliente sea distinta. Totalmente. Que tú tengas alguna instancia donde uno pueda decir, "Sé Que te quiero sientas validar seguro, tal cosa", tranquilo con la y empresa. te dicen, no he sido yo, o si fui yo, Claro. y tú decís, "Ay", o sea, ya eso es total. Reaccionó fantástico la Eso ya es empresa, total. claro. Sea es un cierto. banco, sea lo que sea, en Y realidad. ahí tú te quedas y te fidelizas porque te sientes segura. Claro. Exactamente. Sí. Oye, y ya, y si una empresa quiere ser miembro, sumarse a esta comunidad DEC, ¿hay algún requisito? ¿Cómo llegan a DEC? Porque, no sé, a través de la página web, ¿cómo es el mecanismo para sumarse A través de esta la página asociación? web están los contactos. Nosotros tenemos personas que están trabajando en la asociación y que constantemente también están invitando, muchos referidos. O sea, oye, mira, fui parte conozco a tal persona de tal empresa que se quiere sumar, o una persona, y la verdad que se ha generado un círculo muy virtuoso en la asociación, muchas actividades, así que la verdad que invitamos a todos quienes quieran ser parte a que nos contacten. Nuestra página web es asociaciondec-cl.org. No es fácil, es asociaciondec-cl.org. A través de eso nos pueden contactar y efectivamente nosotros les podemos comentar de qué se trata, hacemos una presentación específica. Oye, a mí me encantó, sé que Connie... No, es que me gusta que sea personas y empresas. Además que vas sabiendo de la experiencia de otros, entonces Sí. tú vas como en el fondo refrescándote en muchas cosas, vas como actualizándote en otra y vas como también sumando experiencia a lo tuyo. O sea, es que me encanta. Yo lo voy a pedir ahí a alguien comercial que me contacte. No, totalmente. Y ahí, bueno, tienen grandes empresas, pero también tienen emprendedores que sean partes de DEC, ¿o no? Porque hoy día que hay tanto emprendimiento, sobre todo en nuestro país. Hay empresas más pequeñas, ¿Hay tanto empresas más emprendedor hoy, pequeñas? la verdad que no hemos recibido tanto Formalizado sí, ya, que ni en el que- fondo... de que sean parte, pero como te decía, hay fundaciones, hay 20 socios profesionales, son 52 empresas y de absolutamente distintos rubros, desde BPOs, consultoras, empresas de servicios, empresas de consumo final. No, la verdad que ha sido súper interesante porque efectivamente tienes una transversalidad de rubros y de industrias increíble que en el fondo enriquecen más este aprendizaje, pero finalmente tú te das cuenta que la experiencia de cliente es algo que Es transversal. de todo. O Es sea, transversal. Tienen un calendario ya bien programado de todo el año, o sea, y de distintas actividades. Y aquí tienen la premiación. Cuéntanos de esta premiación que se hizo el 2024. Oye, sí, mira, bueno, los premios DEC, que también ahora ya están súper instaurados. O sea, nosotros tenemos empresas que quieren ser parte de los premios socios y no socios. Porque al final nosotros... Socios y no socios. Mira, de qué hecho, interesante eso. dijimos, oye, esta disciplina, hay tantas cosas buenas, tremendos proyectos que se han estado haciendo y que quizás no se conocen. Exacto. Entonces, la idea de esto, oye, ¿por qué no premiamos y reconocemos este desarrollo de la experiencia de cliente en muchas cosas que no necesariamente las conocen? Entonces, así nacieron los premios DEC. Tú postulas estos premios, hay un jurado en el fondo que evalúa en base a ciertas categorías, está todo súper en el fondo declarado. Uno puede postular, no es que te tengan que postular, no, uno puede postular, ya. Postulas, en el fondo postulas porque tienes que enviar mucha información, todo súper confidencial para que el jurado te pueda evaluar, porque piensa que tú tienes que enviar una presentación, una carta, en el fondo, para que alguien objetivamente, en base a ciertos criterios que son conocidos desde antes, evalúe tu proyecto y en el fondo pueda ser parte de una de las 5 categorías que tiene que ver con mejor proyecto de estrategia en desarrollo de experiencia cliente, mejor proyecto de interacciones, o sea, que tú hayas hecho algún proyecto en específico que genere mayor interacción con el cliente y todo demostrable, mejor proyecto de innovación en experiencia cliente y demostrable con resultados concretos. Eso también es lo más importante, que hayas mejorado la satisfacción o que hayas disminuido, por ejemplo, la salida de cliente. Hay distintos criterios, pero en el fondo todo medible y ha tenido una acogida súper buena y ya las empresas dicen, oye, yo quedé, ¿y por qué quedé segundo y tercero? Quiero saber, y para el siguiente año, porque la verdad que está haciendo un reconocimiento
reconocimiento muy importante y estamos súper orgullosos de eso porque eso era un poco la idea, el poder reconocer a las empresas y proyectos que tú a veces te das cuenta en el día a día, pero no te das cuenta todo el esfuerzo y el desarrollo que hubo detrás y que finalmente tuvo resultados súper importantes. Bueno, este año se viene la Qué siguiente bueno. versión también, Mira, así es que, no, la verdad que es súper nosotras interesante. participamos en la preselección de las finalistas de Mujer Sustentable. Y la verdad es que los requisitos son bien rigurosos. O sea, desde que tenían que, o sea, de lo que están haciendo en su empresa, el líder detrás de la marca, Claro. como decimos nosotras, pero en verdad que era, oye, ¿cómo lo miden? ¿Cuál es el impacto? Sí, el sí. alcance. Bien Entonces, serio. Porque al final esto tiene que ser un tema objetivo. Obvio. claro. Tiene que ser en base a resultados, y en el fondo esa es un poco la idea. Pero más que el premio en sí de quién gana primer y segundo lugar, la idea es de esto es también dar a conocer Dar a todo lo que se conocer. está haciendo, porque la verdad que es mucho, hay unos proyectos y cada año está... ¿Alguno que quieras contar que sea como, no sé, que te haya llamado la atención? Hay varios. Por ejemplo, hay empresas de seguro que participaron que ustedes pueden pensar, ay, ¿sabes qué? ¿Quién está haciendo esto? Empresas de la salud también, porque tú siempre piensas, ay, no, con un proyecto específico de algo que tú... No, o sea, de cómo mejoro, por ejemplo, la atención en las salas de espera de las urgencias o cómo mejoro la atención del cliente que pueda atenderse, la teleconsulta. O sea, muchas cosas que Oye, la en teleconsulta el es verdad. fondo uno imagínate ni se en el imagina área de que hay salud, la detrás. interacción En los que distintos, hay. y con resultados demostrados. Oye, mira, sabes que los periodos de atención han disminuido de tanto a tanto, la espera de atención en urgencia ha disminuido tanto, el flujo. Entonces, la verdad, con resultados, y además con resultados finales de satisfacción de clientes respecto de lo que tenían antiguamente, mucho Superiores. mejor. Siniestros de seguro, en el ejemplo que tú estás dando también. No, la verdad que, y de rubros súper transversales que tú ni te hubieses imaginado que estaban desarrollando este tipo de cosas. Así que la verdad que ha sido una ¿Cuándo es tremenda, esta grata premiación sorpresa. este año? Son en general los octubres Ya. de todos los años. Hay que El estar Congreso en atentos. abril. Y empiezan ya a postularse. Sí, ya. pronto, ya después más o menos empieza junio, ¿Y julio, cuándo ya no se me sé la cierra fecha esta exacta. postulación? No tenemos las fechas detalladas todavía Ya. de este año. Sí, ahí les Pero contaremos. saldrán las bases, y en las les bases ya. contaremos. Pero normalmente la premiación final siempre es en octubre y el periodo ya es como segundo semestre, porque primer semestre es el Congreso. Y ya, bueno, aparte de todas las otras actividades que tenemos que también son abiertas. O sea, hacemos webinars y también abierto al público en general, no necesariamente a los socios. Oye, y te iba a preguntar aquí en el Observatorio de Tendencias, que veo que lo lideran desde España, ¿qué están incursionando acá en Chile? Bueno, hay distintas cosas que vamos compartiendo. También hacemos workshops, que esos sí son dedicados efectivamente a los socios, de distintas tendencias donde participan y se van desarrollando y se ponen en la mesa de distintos temas. O sea, desde la tecnología, desde lo que les decía yo de la experiencia del empleado, que es algo que se ha ido desarrollando muchísimo y que se habla, pero tampoco estaba tanto sobre la mesa. Hoy ya es algo que está siendo parte de, cuando tú hablas de experiencia de clientes, también incluye la experiencia del colaborador. Entonces, desde cómo implementar esa cultura, por ejemplo. Después, tendencias de cómo desarrollar tu mejor customer journey, que tiene que ver con este viaje del cliente, que es que tú, por si no todo el mundo lo conoce, cómo desarrollas para una interacción en específico el viaje completo. O sea, desde que el cliente te contactó, ¿Cómo lo evalúas? Cómo interactúa, ¿no? Cómo interactúas, cómo te entrego yo información en el completo, y eso es por eso se llama viaje, que se diseña de inicio a fin y finalmente termina con preguntarte, oye, ¿cómo tuviste esta experiencia? Perfecto. Entonces, el cómo desarrollar mejores customer journey también. Todo eso en el fondo son distintas tendencias que van cambiando, porque así como tú atendías o desarrollabas algo hace 5 años, hoy es totalmente distinto, por lo mismo que hablábamos, por las exigencias del cliente, por la tecnología que hay hoy, por cómo ha ido evolucionando el tema. Ya son distintas las variables que hay que tener en consideración para poder hacerlo. Pucha, se nos está yendo el tiempo ya. Sí, yo también iba a preguntar acá, porque ponte tú la última pregunta. La última, ¿no? Es invitar a las universidades. Yo veo que aquí hay hartas empresas de servicio, de salud, de fundaciones, regiones, pero en verdad que
invitemos a las universidades, cómo no se van a sumar, tener aquí, ser apoyo en el observatorio. La Universidad de los Andes está, la Universidad de los Andes está, sí. Tenemos distintas colaboraciones también con universidades, porque esto también tiene que ver con de lo académico a lo práctico, también el cómo desarrollarlo, consultora. Entonces, por eso les decía que al final este es trabajar casos de éxito. Exactamente, es súper colaborativo en general, porque tiene que ver desde la experiencia de la empresa, desde un poco la teoría, la práctica, en el fondo todo confluye, así que por eso yo creo que también ha tenido tanto éxito, porque y un temazo, ¿no? Desarrollado en toda la cadena relacionada con el tema de la experiencia. Un tema que yo creo que cada vez va a tener más importancia. ¿Y cómo te nace a ti esta...? La última pregunta ya, la última. Es que, mira, lo que nosotros siempre decimos y que me pasa a mí también, al final esto igual es una pasión. O sea, si a ti no te apasiona esto de la experiencia cliente... Bueno, tú trabajas en una empresa que tiene mucha relación con atención al cliente. Claro, o sea, de hecho todos somos... En el fondo, todas las además personas que participamos de DEC, efectivamente, uno trabaja en la empresa y parte de esto como tú representas a tu empresa en DEC, pero finalmente también tiene que ver mucho con esta pasión que tenemos todos los que... Y el otro ya ser la presidenta y de llevar la pasión ahí del servicio. No, ha sido la verdad que un tremendo aprendizaje súper interesante y finalmente es lo que les decía, tiene que ver con que a uno le apasionan mucho estos temas y quieres que ponerlos sobre la mesa, quieres que quieren que todos mejoremos, porque dado que tú eres parte efectivamente de una empresa, pero además también eres cliente, entonces te das cuenta de muchas cosas y tú dices, oye, hay mucho por hacer, hay mucho por desarrollar, y la verdad que, claro, me interesa mucho ser parte de esto porque es algo que me apasiona mucho, la verdad. Oye, es que un temazo. ¿Verdad que...? Bueno, nuestra próxima edición de la revista va a estar centrada en Customer Experience también, porque creemos que es un tema muy relevante. Así que ahí también vamos a tener una nota de ustedes de DEC en nuestra revista. Súper. No, oye, aparte que ahora ya, o sea, tú sabes que cada edición se hace con un seminario, con un lanzamiento, y ahí va a ser súper importante la participación. Sí. No, felices, la verdad que mientras en ese seminario hay una ponencia tuya, un keynote de la Alejandra. Sí, de todas maneras. No, feliz. Y mira, mientras más participen, más personas sean parte, más uno vaya agarrando este bichito en el fondo de querer mejorar en torno a la experiencia cliente mejor. Si esa es un poco la idea, y por eso nace DEC, y por eso en el fondo nosotros estamos tan orgullosos también de este crecimiento, porque vemos que tanto las personas como las empresas quieren ser parte de esto. Y que en fondo sirve, da resultados, y ha sido retroalimentación positiva para todas las empresas que absolutamente están enfocadas en sus clientes, tanto interno como externo. Así que lo esperamos en el Congreso, ¿no? Si no pueden ir se presencial, en la página, sí, te inscribes. Creo que ya no nos tienen los dos botones. Sí, para presencial y para online. Que así es que va a estar súper interesante con tremendos speakers. Así es que no se lo pueden perder. Muchas gracias, Alejandra, por estar hoy día acá conversando con nosotros de este tema tan importante. Muchas gracias también como revista. Grande, sí. Gracias por la invitación también, y querer poner estos temas también sobre la mesa. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por haber escuchado este nuevo episodio de nuestro podcast Entre Café y Negocios. Queremos hacerlo bien variado, con temas bien interesantes, y a Pod Factory, que nos facilita este espacio maravilloso para poder grabar y de la mejor calidad. Así que muchas gracias.